Hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te mostraré cómo podemos gestionar permisos y roles en un proyecto de ASP.NET Framework. Para este proyecto estaremos trabajando con roles y permisos gestionados en SQL Server. Cabe destacar que SQL Server ya nos provee ciertos roles y permisos los cuales nosotros podemos utilizar para nuestros proyectos. Sin embargo, en esta ocasión haremos todo desde cero y estaremos creando nuestros propios permisos y roles para gestionarlos de forma manual utilizando el backend de nuestra aplicación de ASP.NET y guardando la información en nuestra base de datos. Este proyecto lo haré de manera general, un poco simple, para que se entienda la lógica de la programación que se va a aplicar y que este proyecto te pueda brindar la información adecuada para que puedas aplicar ciertos conceptos en tus proyectos personales. Cabe destacar que no estaré utilizando un patrón de diseño o arquitectura para evitar hacer este video un poco complejo. De esta forma podremos entender cómo funciona este proyecto. Obviamente hay muchas formas en las que nosotros podemos aplicar roles y permisos dentro de un proyecto. La forma que yo voy a mostrar es una forma bastante simple, pero nos va a servir para entender cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestro proyecto. Así que lo primero que voy a realizar es crear un proyecto nuevo en Visual Studio. Para ello seleccionaré una aplicación web ASP.NET con .NET Framework. Daré en siguiente y le asignaré un nombre a mi proyecto. En este caso yo le pondré Admin. Utilizaré el último marco, que es .NET Framework 4.8, y dejaré la solución fuera del directorio. Así que daré clic en Crear. Este proyecto lo haremos desde cero, así que crearé un proyecto vacío. Muy bien, creado el proyecto empezaremos trabajando con el lado del servidor para así nosotros establecer la estructura general de nuestra base de datos y poder decidir cómo estaremos trabajando nuestros roles y permisos. Cuando nosotros trabajamos con roles, básicamente lo que estaremos haciendo es agrupar cierta cantidad de permisos en los roles. De esta forma, si necesitamos hacer algún cambio, simplemente modificamos los permisos de un rol en específico, ya que podemos trabajar con permisos directamente relacionados con usuarios. Sin embargo, esto puede ser muy difícil de gestionar cuando tenemos una aplicación con múltiples usuarios, ya que tendríamos que estar editando los permisos usuario por usuario. Sin embargo, al utilizar roles, lo que estaremos haciendo es básicamente modificar los permisos de un rol en específico y de esta forma todos los usuarios relacionados a ese rol tendrán las modificaciones hechas. Toda la parte de SQL Server la podemos trabajar en Management Studio. Sin embargo, en esta ocasión yo estaré utilizando el explorador de objetos de SQL Server que ya trae Visual Studio. Así que dentro de esta ventana simplemente crearé una nueva consulta y aquí se me crea un archivo .sql donde yo puedo escribir el código que voy a utilizar. Así que lo primero que haré es crear una base de datos y esta yo la llamaré portal web. Y lo siguiente que haré es utilizar esa base de datos. Ejecutaré este código para crear la base de datos y utilizar dicha base de datos. Lo siguiente que haré es crear una tabla para los usuarios. Crearé esta tabla. Listo. Antes que lo olvide, esta tabla es muy importante que contenga el siguiente valor, que debe de ser un rol. Así que cada uno de los usuarios debe de tener un rol en específico. Por lo tanto, agregaré una nueva columna a esta tabla. Así que haré un alter table, usuarios, y agregaré la columna id rol, que será de tipo entero. Muy bien. Así que por el momento así es como queda la tabla usuarios. Muy bien. Lo siguiente que haré es crear una tabla para los permisos. También tendrá un ID permiso
de tipo int identity incrementable de 1 en 1. El siguiente campo será nombre permiso, que será de tipo varchar. Crearé esta tabla. Ahora crearé una tabla que se llame roles y de igual forma tendrá un campo que se llame id role y un campo nombre role. Creamos la tabla y listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla que combine las dos tablas anteriores. De esta forma estaremos relacionando los permisos con los roles. Así que crearé la tabla que se llamará roles permisos. Esta contendrá un ID role permiso, un ID role, un ID permiso y un estado para poder controlar si ese permiso está activo o no. Muy bien, lo siguiente que haré es hacer un insert a estas tablas que hemos creado. Así que por el momento solo crearé dos roles . Para poder hacer este proyecto simple solo estaremos trabajando con dos roles, los cuales serán admin para los administradores y user para los usuarios en general. Obviamente nosotros luego podemos agregar más roles y más permisos de los que yo estaré utilizando. Ahora haré un insert a la tabla de permisos. Y únicamente crearé 4 permisos básicos que podrás reconocer, ya que estarán relacionados al CRUD. Muy bien, ya tenemos 4 permisos agregadas a nuestra tabla. Lo siguiente que haremos es hacer un insert a la tabla roles permisos para poder definir cuáles permisos están disponibles o están activos para un rol y cuáles no. Al momento de hacer un insert a la tabla roles permisos, debemos recordar la estructura que estamos utilizando. En esta ocasión, para hacer un insert, yo necesito definir cuál es el identificador del rol al que le estaré haciendo el insert y el ID del permiso correspondiente. Por último, el estado. Ya que el estado es un tipo de dato de bit, podemos definir que el estado tendrá un valor de 1 si está activo y un valor 0 si está inactivo. O, si lo vemos desde el punto de vista de un dato booleano, si el estado está activo, tendrá el valor true. Si está desactivado, tendrá el valor false. Así que lo que he insertado en este momento son los permisos correspondientes al rol número 1, o sea, al rol del administrador. Por lo tanto, los permisos de create, read, update y delete están con un estado activo. También insertaré los permisos para el rol número 2 que corresponde al user. De igual forma, le voy a estar insertando los mismos 4 permisos con la diferencia de que no todos estarán activos. Por ejemplo, voy a desactivar todos los permisos exceptuando el permiso de lectura. Por lo tanto, los usuarios que pertenezcan al rol user, lo único que podrán realizar es una lectura. Excelente, ya tenemos 8 roles permisos insertados en la tabla, 4 permisos correspondientes al rol de administrador, del cual los 4 permisos están activos, y 4 permisos al rol de usuario,
de los cuales solamente uno está activo. Los otros 3 permisos no han sido concedidos, por lo tanto ya hemos restringido el acceso a los usuarios pertenecientes al rol user. Lo siguiente que haremos es crear los procedimientos almacenados, ya que estaremos utilizándolos para nuestra aplicación. Así que crearé el procedimiento almacenado para un registro. De esta forma tendremos una aplicación un poco realista con lo que tú probablemente necesites. Al momento de hacer un insert a la tabla de usuarios, estaré aplicando un poquito de seguridad para resguardar la clave de los usuarios. Así que estaré encriptando las claves con un patrón de encriptación. El siguiente procedimiento almacenado que crearé será para el logueo de los usuarios. Para el procedimiento almacenado de logueo, lo que estaré realizando es desencriptar la contraseña con el patrón. Los últimos 2 procedimientos almacenados serán para obtener los permisos de un usuario perteneciente a un rol en específico, así que crearé el procedimiento almacenado llamado SP_permisos. Para el procedimiento SP_permisos, lo que estaré realizando es seleccionar el nombre del permiso y el estado de las tablas correspondientes utilizando un inner join. De esta forma, lo estaré filtrando con el ID del rol correspondiente. Por lo tanto, si un usuario pertenece al rol administrador, yo estaré obteniendo el nombre del permiso y su estado, para verificar si un permiso en específico está activo o no. El siguiente procedimiento será para mostrar datos de ejemplo. Muy bien, este procedimiento almacenado llamado SP_datos únicamente lo que hará es mostrarme la tabla de usuarios. Con esto nosotros vamos a verificar si el filtrado o las restricciones en base a permisos se aplican en nuestro proyecto. Muy bien, esto será todo lo que estaremos realizando por el momento en nuestra base de datos. Si necesitamos hacer algún cambio lo haremos más adelante. Así que cerraré este script sin guardar los cambios ya que se ha ejecutado cada una de las consultas que he realizado. Lo siguiente que haremos es iniciar a trabajar con nuestro proyecto de ASP.NET Framework. Lo primero que haré es organizar mi proyecto por carpetas, así que agregaré una carpeta para las páginas donde básicamente estarán todos los formularios que yo vaya a utilizar. Dentro de la carpeta Pages, lo que haré es agregar una página maestra que va a controlar la estructura general de mi aplicación web. Así que agregaré un nuevo elemento a la carpeta Pages y buscaré el Web Forms con página maestra. Agregaré un nombre a esta página maestra. Yo le agregaré el nombre mp.master. Muy bien, ya tenemos la página maestra creada. Ahora lo que haremos es personalizar nuestra aplicación. Para personalizar nuestra aplicación a nivel de estructura o de estilos, nosotros podemos utilizar nuestros estilos personalizados o podemos utilizar un framework que nos guste, como puede ser Bootstrap, Materialize, Bulma, etc. En esta ocasión, para variar un poco, yo estaré trabajando con el framework CSS llamado Bulma. Previamente ya he trabajado con Bootstrap CSS, pero en esta ocasión haremos ese cambio. Así que iré a mi navegador y buscaré Bulma CSS. El primer enlace corresponde al sitio web oficial de este framework, bulma.io. Así que accederé a este sitio
y dentro de la página oficial daré clic en Getting Started. Esto me llevará a la sección de la documentación. Daré clic a la opción del menú Overview y luego a la opción Start. Aquí tenemos distintas opciones del cómo nosotros podemos agregar Bulma CSS a nuestro proyecto. En mi caso yo estaré utilizando el CDN, así que iré a la categoría de HTML y copiaré este código. Lo agregaré dentro del meta y con esto ya tendré Bulma CSS relacionado a mi proyecto para utilizar sus etiquetas. Obviamente, como estamos trabajando con una página maestra, nosotros podemos agregar los content placeholders que necesitemos para luego editarlo dentro de las páginas que hereden de esta página maestra. Ya tenemos dos content placeholders predeterminados. Uno es para el header y el otro es para el body. Así que cambiaré el nombre de content placeholder 1 a body y agregaré un content placeholder en el título. De esta forma, las páginas que hereden podrán ser modificadas de su título. Ahora aplicaré un estilo general a mi proyecto. Obviamente esto va a depender de los gustos de cada quien. Así que para hacerlo un poco rápido, lo que haré es buscar plantillas que Bulma ya ofrece en su documentación. Así que buscaré un navbar para agregarlo en mi proyecto. Copiaré el primero que me aparece acá. Aquí tenemos todo el código, así que daré clic en copy y lo pegaré por aquí. Debajo de la etiqueta form agregaré una etiqueta header y dentro de esta pegaré el código recién copiado de nuestra barra de navegación. Lo siguiente que haré es modificar esta barra de navegación. Por el momento el estilo que tiene es este que podemos ver aquí, así que simplemente cambiaré algunas cosas. Agregado un navbar a mi página maestra, lo siguiente que agregaré es un footer. Bulma ya nos ofrece un footer predeterminado que nosotros podemos utilizar, así que copiaré este código y lo pegaré fuera de mi formulario. Ahora solo haré unos pequeños cambios. Diseñada nuestra página maestra, lo siguiente que agregaré es un formulario que herede de esta página maestra. Así que agregaré un nuevo elemento. Este será un formulario web con página maestra y este se llamará index. Será mi página de inicio. Obviamente agregaré la referencia a la master page que he agregado y listo. Ya tengo un formulario index. Agregaré este formulario como página de inicio para mi proyecto. Dando clic derecho, establecer como página de inicio. Lo siguiente que haré es ejecutar este proyecto para poder visualizar cómo ha quedado la estructura en base a la página maestra. Ya tenemos aquí disponible nuestro formulario de inicio. Tenemos un footer y tenemos nuestra navbar. Obviamente cuando agreguemos contenido en el body, este footer se colocará en la parte inferior. Muy bien. Lo siguiente que haré antes de modificar el index será agregar un nuevo formulario para el registro de usuarios de mi aplicación web. De igual forma, este formulario va a heredar de la página maestra. Así que a este formulario le llamaré registrarse. Antes de diseñar el formulario de registro, tengo que hacer un cambio en el procedimiento almacenado que creé para el registro. Así que iré a mi base de datos portal web, programación, procedimientos almacenados.
y el procedimiento almacenado SPR registrar le daré clic derecho, script como alter en una nueva ventana de consulta, ya que haré un pequeño cambio. Como podemos ver, este procedimiento almacenado lo que está realizando es simplemente insertar los valores correspondientes a la tabla de usuarios. Sin embargo, haré un pequeño cambio. En lugar de enviar el identificador de un rol correspondiente al momento de registrar un usuario, lo haré automáticamente de forma predeterminada en mi procedimiento almacenado. Esto simplemente definiendo que el ID rol para todos los registros que se hagan desde la aplicación va a ser siempre el ID número 2, o sea, el que corresponde al usuario. De esta forma, cada una de las personas que se registran en mi aplicación se encapsularán dentro del rol llamado user. Por lo tanto, heredarán los permisos que están relacionados a este usuario, que como sabemos, únicamente tiene el permiso de lectura, ya que se han denegado los otros 3 permisos que se han insertado. Y este será el único cambio que yo haré para este procedimiento almacenado. Y listo. Ahora sí pasaré a diseñar el formulario de registro para mi aplicación. Diseñado el formulario de registro, iré a mi página maestra y modificaré los botones de registrarse e iniciar sesión. Haré modificaciones en este div para que sea un navbar_in con un hash text center y un navbar brand. En este div donde se encuentran los botones haré unos pequeños cambios. Le agregaré un runner a este primer div. Le pondré un identificador que se llamará div buttons y me servirá para luego hacer la demostración cuando apliquemos las restricciones, utilizando los roles y permisos. Eliminaré los botones que tenemos actualmente y agregaré un botón de tipo ASP. Primero tendrá el texto registrarse, duplicaré esta línea de código para el botón de inicio de sesión. Crearé el evento click para el botón registrarse y el evento click para el botón iniciar sesión.
Para el evento clic del botón registrarse, directamente enviaré el usuario al formulario de registro. Lo mismo haré para el evento clic del botón de inicio de sesión. Para esto debo de crear aún el formulario de logueo. Muy bien, hecho esto, crearé un formulario rápido para el logueo. Así que agregaré un nuevo formulario con página maestra que llamaré login. Ejecutaré el proyecto para ver las interfaces que se han creado. Si doy clic en el botón registrarse, podemos ver que ya tenemos un formulario de registro creado utilizando el framework de Bulma. Tenemos el formulario de registro y tenemos el formulario de inicio de sesión. Muy bien, lo siguiente que haré es afinar estos detalles para los botones y los títulos de cada una de estas páginas. Corregido los detalles, ya tenemos una interfaz un poco más agradable tanto para el registro de usuarios como para el inicio de sesión. Ahora procederemos a la programación de esto. Lo primero que programaremos será el formulario de registro de usuarios. Así que iré al código de este formulario para empezar con la programación. Antes de insertar código aquí, debemos agregar en nuestro archivo web.config la cadena de conexión que estaremos utilizando. Así que aquí abajo agregaré una sección para el connection string y agregaré una conexión. El nombre de esta conexión será conexión y el connection string será server localhost, en mi caso porque estoy utilizando mi servidor local, la database, que en este caso es portal web, e integrated security. Muy bien, ya tengo mi connection string agregado. Así que lo siguiente que haré es continuar con el código de registro. Primero agregaré una variable de tipo SQL Connection que llamaré con y hará una nueva SQL Connection que hará referencia a mi cadena de conexión en mi archivo web.config. El nombre de mi connection string, conexión,
Obviamente debo agregar los namespaces necesarios para esto, que sería el system.data SQL client y el system.configuration. Listo, ya tengo mi variable llamada conexión correspondiente a mi cadena de conexión. Como estaremos haciendo un registro, agregaré una variable que se llamará patrón y este contendrá el valor de mi patrón de encriptación que estaré utilizando tanto para encriptar la información como para desencriptarla, específicamente la contraseña de los usuarios. Iré a la vista de mi formulario de registro y en el botón que completa el registro crearé el evento onClick y volveré a mi código y ya tenemos aquí el evento onClick creado para nosotros programar este registro. Antes de programar el registro crearé un evento que se llamará limpiar y servirá para básicamente vaciar los campos de texto. Así que agregaré el campo nombre.text y lo vaciaré. Haré lo mismo para los otros campos de texto. Para el campo edad, para el campo usuario y para el campo clave. Listo. Ahora sí, enfocémonos en el evento de registro. Ejecutaré una estructura try and catch para tener un control de errores dentro de esta aplicación y dentro crearé un SQL command que llamaré cmd y este hará referencia a mi procedimiento registrar. Especificaré que el tipo de comando que estoy ejecutando es un store procedure y luego simplemente enviaré los parámetros que corresponden a cada uno de los parámetros de mi procedimiento almacenado. El primero es nombre, que es de tipo varchar y su valor se va a encontrar en el campo de texto nombre. Duplicaré esta fila un par de veces para los siguientes campos. Para el campo edad, que en este caso es de tipo entero y se encuentra en el textbox edad. Para el campo usuario, que se encuentra en el control usuario, y para el parámetro clave que se encuentra en el control clave. No debemos olvidar que tenemos un parámetro llamado patrón y este hará referencia a mi variable llamada patrón. Luego abrimos la conexión a nuestro servidor, ejecutamos nuestro procedimiento con sus valores agregados, luego podemos cerrar la conexión, limpiar los campos de texto y enviar al usuario al index. En este caso no lo enviaré al index, sino que directamente lo enviaré al formulario de inicio de sesión, ya que una vez se registra tendrá oportunidad de hacer un inicio de sesión. Obviamente no estamos aplicando muchas validaciones porque realmente no es necesario, simplemente estoy creando un proyecto de manera general con un registro o un inicio de sesión para que tengamos un proyecto completo donde podamos gestionar los permisos en base a roles.
Excelente, ya tenemos programado lo principal de este formulario, así que en el page load lo único que agregaré es el siguiente código: respond append header con los valores caché control no store. De esta forma vamos a estar liberando el caché para que las vistas siempre se actualicen cada vez que accedamos a un formulario y así no nos muestra la información que ha sido utilizada previamente. Copiaré este código porque lo agregaré en el siguiente formulario. Muy bien, programado el formulario de registro, pasaremos al formulario de inicio de sesión. Iré al código, pegaré el código que he utilizado en mi page load anterior y aquí, como es un formulario de inicio de sesión, vamos a necesitar reutilizar las variables que agregamos en nuestro formulario de registro. En este caso, la variable SQL Connection y el patrón. Así que los copiaré y los pegaré aquí. Muy bien, hecho esto, voy a crear el evento ingresar. Así que iré al formulario login, al botón ingresar y le crearé el evento onClick. Muy bien, creado el evento onClick, podemos pasar a programar este evento. Así que también utilizaré la estructura try and catch para el control de errores, que luego podemos personalizar con mensajes, y crearé un SQL command que se llame cmd. Esta estructura va a ser muy parecida a la que ya utilizamos en el formulario de registro. Usaremos el procedimiento almacenado splogin, especificaremos el tipo de comando que estamos utilizando, que en este caso es un store procedure, y enviaremos los parámetros que necesitamos. En este caso, uno de ellos es el usuario. Su valor se encuentra en el textbox usuario.text. Duplicaré esta línea de código para solo cambiar valores. El siguiente se encuentra en el control clave y el patrón se encuentra en la variable con mismo nombre. Hecho esto, abrimos la conexión y aquí utilizaremos un SQL Data Reader que llamaré RD y este ejecutará mi comando. Ahora, con una condición if, validaré que si el reader obtiene datos o información, se realice la siguiente acción. Fuera de esta condición, simplemente voy a cerrar la conexión. Muy bien. En el caso de que el SQL Data Reader obtenga información, esto significa que existe el registro. Por lo tanto, si existe ese registro, el usuario podrá ingresar a nuestra aplicación web. Por lo tanto, estaremos utilizando sesiones para validar quién es el usuario que ha iniciado sesión y corroborar aquellos permisos que corresponden a su rol como usuario. Así que crearé una variable de sesión que se llame idRole y a esta la asignaré. El valor que yo voy a asignarle se encuentra en el reader en la columna número 5. ¿Por qué en la columna 5? Porque en base a la estructura de mi tabla de usuarios, la columna número 5 o la última
que tenemos es la que corresponde al ID rol del usuario. Duplicaré esta línea de código y crearé una sesión que se llame usuario, en la cual se almacenará el valor que se encuentra en la columna número 1. No debemos olvidar que el orden de las columnas en una tabla en SQL Server aplica aquellos principios que nosotros utilizamos en los arrays. Por lo tanto, la primera columna es la columna número 0, la segunda columna es la columna número 1. Muy bien. Definido esto, una vez guardados estos datos en el inicio de sesión, enviaremos al usuario a nuestro index. Muy bien, y eso sería todo lo que nosotros necesitamos hacer en este formulario login. Ahora lo que resta hacer es programar un poco de código en nuestra página maestra. En esta también voy a pegar el código que hemos utilizado en el page load de los formularios anteriores. Y aquí es donde nosotros haremos ciertas validaciones en base a los permisos de nuestro usuario, en base a su rol, obviamente. Lo estamos haciendo en la página maestra porque esta controla el resto de la aplicación. Obviamente vamos a aplicar ciertas restricciones en base a permisos en cada uno de los formularios, pero los que yo voy a estar utilizando los podemos utilizar en la página maestra. Pero antes vamos a hacer una prueba de registro y de inicio de sesión en nuestra aplicación. Y luego ya nos enfocamos directamente a restringir al usuario en base a sus permisos. Muy bien, iré al formulario de registro. Ok, como podemos ver, he escrito mal mi cadena de conexión dentro del archivo web.config. Así que detendré la depuración, iré a mi archivo web.config y corregiré esta palabra, security. Me faltó la letra T. Muy bien. Guardo estos cambios y vuelvo a ejecutar mi proyecto. Iré a mi formulario de registro y haré una prueba. Pondré una clave fácil, 123, y le daré clic en enviar. Muy bien, el registro se ha hecho exitosamente. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque estamos utilizando la estructura try and catch y en el caso de fallar, simplemente hubiera obtenido un error. Pero como no ha fallado, se ha cumplido todo el código que yo he escrito en la estructura try. Por lo tanto, me ha redirigido a mi formulario de inicio de sesión o mi login. Así que utilizaré los valores que utilicé para mi usuario y mi clave para ingresar. Excelente. Ya he iniciado sesión. Como podrás notar, mi navegador me indica o me pregunta si quiero guardar la contraseña que acabo de utilizar. Ahora, no es visible en esta aplicación por el momento que yo he iniciado sesión. Como podemos ver, tenemos disponibles aún los botones de registro y de inicio de sesión. Así que lo que haremos primero es que cuando el usuario inicie sesión, en base a las variables de sesión utilizadas, vamos a eliminar estos botones. Una vez se inicie sesión, estos botones no se van a mostrar, sino que mostrará el nombre del usuario que ha iniciado sesión. Y ya con ese detalle nosotros sabremos que hemos iniciado sesión en nuestra aplicación y podremos enfocarnos en aplicar las restricciones. Por ejemplo, si este usuario no tiene permisos de lectura, nosotros podemos restringir el acceso a estas opciones que tenemos en nuestra barra de navegación y otro contenido que nosotros mostremos en el body de nuestra aplicación. Así que detendré mi aplicación y haré el primer cambio que he mencionado. Y este es ir a mi página maestra, a mi código y hacer lo siguiente. Así que lo primero que voy a hacer es agregar un div más en esta parte de aquí
También agregaré la etiqueta server con un identificador que este se llamará div user. Tendrá la clase navbar item con un hash dropdown is hoverable. Dentro de este div agregaré un label con la clase CSS navbar link run at server. El identificador será lbl usuario y debajo agregaré un div con un botón. Este div será de clase navbar dropdown y dentro agregaré un botón que me servirá como cierre de sesión. Le pondré salir y agregaré un evento click que luego programaré. Muy bien, hecho esto, lo que nosotros estaremos haciendo con las restricciones es lo siguiente. Al momento de iniciar sesión, se nos mostrará el nombre de usuario en este label que tenemos por acá y se habilitará obviamente el botón de salir o de cierre de sesión. Al mismo tiempo, este div se va a ocultar, ya que no necesitamos disponibles los botones de registro y de inicio de sesión, porque el usuario ya ha iniciado sesión. Una vez el usuario cierre sesión, estaremos haciendo lo opuesto. Ocultaremos este div y mostraremos este con los botones. Muy bien. Pasando al código, ya he creado el evento de cierre de sesión, así que será el primero que voy a programar. Para el cierre de sesión, utilizaremos las variables de sesión que se crean al momento de iniciar sesión, que son la variable de sesión llamada usuario, y una vez se cierre sesión, esta tendrá como valor null. De igual forma para la variable de sesión id rol. Y por último, enviaremos al usuario a login. Agregaremos un código más para asegurarnos que la sesión ha sido cerrada en nuestra aplicación. Y listo. En la parte de arriba vamos a programar en el page load la validación de la que estaba hablando. Así que con una estructura if validaré la sesión que se llama usuario. Si esta sesión es distinta a null, el div user será visible. El div buttons será oculto. El label usuario tendrá como texto el valor de la sesión usuario. En caso de que esta validación no corresponda, haremos lo contrario. El div user será false, el div buttons será true y el lbl usuario estará empty, estará vacío. Muy bien, prácticamente esta es toda la programación que estaremos utilizando en la master page y vamos a ejecutar una prueba para corroborar de que esto que hemos programado realmente funciona antes de pasar a la validación de permiso.
haré un inicio de sesión con el usuario que ya he registrado y como podemos ver ya tenemos acá el nombre del usuario, John Bayer. Se despliega una lista de opciones al poner el puntero sobre él y me muestra salir. Muy bien, ahora pasaremos a corroborar las restricciones o a aplicar la gestión de permisos en base a lo que ya tenemos en nuestra base de datos. Así que pasaré al formulario index en su código backend y empezaremos a programar. Lo primero que haré es agregar este código, este response, para vaciar el caché en el page load. Y lo siguiente que haré es una validación de la sesión del usuario. Si la sesión llamada usuario es distinta a null, significa que hay un usuario que ha iniciado sesión. Por lo tanto, vamos a crear una variable aquí afuera de tipo entero que se llamará id_role y tendrá como valor 0. Pero en esta validación, si el usuario ha iniciado sesión, esta variable id_role tendrá como valor, vamos a hacer una conversión a int 32 de la sesión que se crea al momento de iniciar sesión, que se llama id_role. Muy bien. Lo siguiente que haremos es ejecutar un método que crearemos en un momento que se llamará datos, y esto lo que hará es mostrar la tabla de usuarios con el procedimiento que ya hemos creado en nuestro servidor. Y luego haremos la ejecución de un método que llamaremos permisos, donde se hará la validación de permisos y se aplicarán las restricciones, y este obviamente va a necesitar de nuestra variable id_role. Al identificar el rol al que pertenece el usuario se aplicarán las restricciones. Por lo tanto, fuera del evento pageLoad vamos a crear el método datos. Y abajo de este crearemos el método permisos. Muy bien. Antes de continuar no debemos olvidar agregar nuestra cadena de conexión. Así que la voy a copiar y la pegaré aquí. El método datos utilizará la estructura try and catch, como siempre en control de errores. Crearemos un SQL command llamado cmd y este ejecutará el procedimiento almacenado llamado datos. Especificaremos el tipo de comando, abriremos la conexión y con un data adapter ejecutaremos nuestro comando. Luego crearemos una tabla. Para poder utilizar esta variable de tipo table necesitamos agregar el namespace system.data. Con el SQL adapter llenaré mi tabla y lo siguiente sería mostrar estos datos en un grid view. Así que voy a agregar un grid view en mi formulario de index porque no lo tenemos, así que iré al body. Aquí agregaré un salto de línea, luego un grid view y este grid view tendrá una clase que será de tipo table center automatic. Obviamente tendrá un run at server y un identificador que se llamará datos. Ahora sí, volviendo al método datos, llenamos la tabla datos con un data source igual al data table y hacemos un binding data bind y cerramos la conexión. Muy bien, por el momento se van a mostrar los datos que se encuentren en esta tabla. Vamos a hacer una prueba. Muy bien, como podemos ver ya tenemos una tabla, un grid view en nuestro formulario que va a mostrar los registros de la tabla. En este caso el único registro es el del usuario actual, el usuario que yo estoy utilizando, y podemos ver que la clave, al estar encriptada por patrón, se muestra de esta forma, lo cual representa seguridad. Ahora lo que haremos es aplicar los permisos en base a roles.
Sabemos que el rol número 2, que se llama user, el único permiso que tiene es el de lectura. No puede create, no puede update y no puede delete. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a restringir primero en base a permisos y luego haremos una prueba. Eliminaremos el permiso de lectura para este usuario y podremos ver que no se van a poder ver los registros en esta tabla. En el caso de sí tener el permiso activado, podremos hacer lectura. Así que pasaremos ahora a programar el método llamado permisos con las validaciones en base a roles. Nuevamente aplicamos la estructura try and catch. Creamos un SQL command llamado cmd y este ejecutará el procedimiento almacenado llamado permisos. Especificamos el tipo de comando que estamos ejecutando, enviamos el parámetro que necesita este procedimiento almacenado, en este caso solo es el id role y su valor se encuentra en la variable que hemos creado que se llama id role. Luego, con un data reader, que le pondré reader como nombre, ejecutaremos nuestro procedimiento almacenado. Crearé las siguientes variables de tipo booleano correspondiente a los permisos que se han creado en la tabla permisos de mi base de datos. Luego, con un while, haré una validación en el reader. Si el reader obtiene lectura de datos, haremos un switch al reader en la columna número 0, que es la que contiene el nombre del permiso, así que lo convertiremos a string y haremos los cases. En el primer caso tenemos el create, es el permiso que se llama create porque así yo lo nombré. En el caso de que se obtenga la lectura del valor create, nuestra variable create obtendrá el valor de la base de datos que se encuentra en la columna número 1 y listo. Este mismo proceso vamos a hacer para cada uno de los permisos que nosotros estemos leyendo. Hay que recordar que este procedimiento almacenado está haciendo una lectura a la tabla de permisos. Estamos obteniendo como resultado el nombre del permiso y su estado. Por lo tanto, yo tengo primero el permiso cuyo nombre es create y su valor de estado lo estoy guardando en la variable que también he llamado create. De esta forma no me confundo. Estoy nombrando las variables booleanas con el mismo nombre del permiso. Por eso utilicé palabras cortas. Entonces, en el caso de que este usuario tenga el estado para su permiso create, este se guardará dentro de la variable create. Si está activado, tendrá un 1. Si está desactivado, tendrá un 0. Y a partir de aquí nosotros podemos poner las restricciones. En el caso de que el create no esté habilitado, pues nosotros restringimos en el formulario. Podemos eliminar ciertas cosas o podemos mostrar otras. Antes de hacer eso, voy a crear los siguientes casos. Para el read, para el update y para el delete. Solo haré los cambios a las variables. Muy bien, ya he guardado en mis variables las restricciones. Ahora vamos a ponerlas en práctica. Ya hemos obtenido los permisos en base al rol que pertenece. Muy bien, supongamos que el permiso de lectura es negativo. Si el usuario está dentro de un rol que no tiene el permiso de lectura, nosotros podemos restringir las opciones. Primero vamos a hacer un ejemplo pequeño que será restringiendo el acceso a la vista de la tabla de usuarios que se muestra en el index. Entonces aquí simplemente hacemos una validación.
Si la variable read es verdadera, pues básicamente podemos hacer que la tabla de datos .visible sea true. En el caso de ser falso, datos.visible false. Así de simple, así de simple. Entonces vamos a hacer una prueba. Antes iré a mi explorador y crearé una nueva consulta. Dentro de la base de datos portal web haré un select a los usuarios. Como podemos ver, solo tenemos un usuario y su rol es el número 2. Entonces vamos a hacer un select a roles permisos y podemos ver que si el usuario pertenece al rol número 2, tenemos únicamente el permiso de lectura. Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a hacer un update. Haremos un update a la tabla roles permisos. Vamos a hacer estado igual a 0, where id role permiso es igual a 6. Muy bien, volvemos a hacer un select a la tabla roles permisos y podemos ver que todos los permisos para el rol número 2, o sea el rol user, están denegados. Aquí están denegados. Entonces, al estar denegados, básicamente no vamos a tener acceso a la tabla de datos. ¿Por qué? Porque si el permiso read es verdadero, la tabla se muestra. Caso contrario, la tabla no se muestra. Así que guardamos y compilamos nuestro proyecto. Aquí tengo un error. Vamos a verificar cuál es el error. Hacía falta una llave. Verificamos. Todo está bien. Hoy sí podemos compilar y depurar nuestro proyecto. Cuando se trabaja con este tipo de proyectos, con roles y permisos, lo más recomendable es tener este método dentro de una clase separada y únicamente llamar información. De igual forma podemos crear una clase de entidades para los permisos y al momento de iniciar sesión validamos los permisos del usuario, lo guardamos en las entidades y luego solo estamos consultando. Pero eso ya son procesos un poquito más complejos que va a depender si tú los quieres realizar en tu proyecto o no. Aquí solo estoy mostrando la lógica que se puede aplicar. Así que haré un inicio de sesión, daré ingresar y bueno, aquí me dice que el reader requiere una conexión abierta y disponible. La actual es cerrada. Vamos a verificar por qué la conexión no está abierta. Verificamos en el método. Muy bien, aquí está el problema, es verdad, no hemos abierto la conexión antes del reader. Entonces aquí vamos a abrir la conexión y debajo de esta condición, antes del catch, vamos a cerrar la conexión por seguridad y también vamos a cerrar el reader. Muy bien, esas líneas de código nos hacían falta, así que damos a iniciar. Damos clic en iniciar sesión, iniciamos con nuestros valores, 1, 2, 3, ingresar y listo. Aquí ya hemos iniciado sesión, tengo mi usuario, John Bayer, y podemos ver que no tengo permisos, porque no puedo ver, no tengo el permiso de lectura, así que vengo y salgo. Ahora vamos a hacer el cambio en tiempo real, aquí en la base de datos, y vamos a volver a cambiar el estado a verdadero para el permiso de lectura. Una vez cambiado, volvemos a iniciar sesión y ya tengo permiso de lectura sobre la tabla. Ahora, toda esta validación de permisos en base a un rol, nosotros la podemos hacer en estas opciones que tenemos aquí en el navbar. Por ejemplo, esta opción para usuarios, roles, permisos u otro, nosotros la podemos filtrar. Si el ID rol es 2,
podemos eliminar esta opción, podemos quitarla. Y así para cada uno de los casos. Ahora vamos a hacer algo interesante y es lo siguiente. Iré a mi index, a mi formulario index, donde tengo la tabla, y vamos a hacer unos cambios para habilitar las opciones CRUD en esa tabla. O sea, poder habilitar botones para crear, actualizar, leer o eliminar usuarios de esa tabla. Vamos a ir jugando con ellas dependiendo de los permisos del usuario. Obviamente no vamos a programar el CRUD, solo vamos a habilitar los botones para poder hacer las pruebas de permisos. Entonces vamos a agregar las opciones CRUD a este Data Grid View. Para ello vamos a agregar dentro la etiqueta Columns, Template Field, con un header para esa columna que diga opciones, luego un ítem template y dentro botones de ASP.NET. Muy bien, con esto que he hecho básicamente lo que se hará es que por cada una de las filas o registros que existan en mi tabla de usuarios se mostrará una columna adicional que se llamará opciones y esta columna tendrá 3 botones, una para la lectura, una para actualización y uno para eliminación de ese registro. Agregaré fuera de este Data Grid View un botón más, así que copiaré esto y este corresponderá a la creación. Este será el btn create. Tendrá como texto create y vamos a pasar a las validaciones en el código fuente. Muy bien, debido a que estos botones se van a agregar de forma dinámica por cada uno de los registros, el proceso que vamos a hacer será un poco complejo, pero sé que será útil si ya tienes un proceso CRUD aplicado a tu proyecto. Lo que haremos es agregar aquí arriba, antes del while, un for each. Este for each tendrá un elemento de tipo GridViewRow que se llamará fila y estará en la tabla datos.rows. Con este for each haremos un recorrido fila por fila en los registros que se muestren en nuestra tabla de usuarios e iremos validando en base a los permisos para mostrar los botones que tenemos disponibles. Por ejemplo, si tenemos el permiso Create habilitado o con un estado activo, pues el botón Create se va a mostrar. Caso contrario, no se mostrará. Esa es la validación que nosotros estaremos haciendo. ¿Por qué? Por el momento, voy a mostrar cómo está el proyecto para que lo podamos entender mejor. Muy bien. Por el momento esto es lo que tenemos. Cuando accedemos al index iniciando sesión, tenemos los botones habilitados. Un botón aquí que es para crear un nuevo usuario, la lectura, actualización y eliminación de este registro. Si yo tuviera más registros, cada uno de esos registros tendría estos botones para poder hacer un proceso CRUD. Ahora, si este usuario es de un rol número 2, o sea un usuario, un user, obviamente no va a tener todas estas opciones disponibles. La actualización, la eliminación y la creación no va a ser disponible. Eso solo está para administradores. Entonces eso es lo que nosotros vamos a validar en este momento. Primero, en el index al botón Create le pondré la visibilidad en oculto.
de forma automática. Muy bien, volviendo al código, en este for each se va a hacer el recorrido, la validación de permisos y la asignación de restricciones. Por lo tanto, voy a cortar el código o moveré este while dentro del for each. Lo muevo aquí, lo indento y ya lo tenemos ahí. Ahora solo vamos a aplicar las restricciones. Como decía, aquí si el usuario no tiene el permiso create, se va a aplicar su restricción. Entonces aquí crearé un elemento de tipo button que le pondré btn y este corresponderá a la fila punto buscar el control. ¿Cuál control? El que se llame btn read. Si no me equivoco, así le puse. Veamos, btn read. Aquí tenemos el identificador. Lo copiamos y lo pegamos. btn read como botón. Muy bien. Ahora hacemos la validación. Si create es true, btn.visible true. Caso contrario, btn.visible false. Muy bien. Y estas validaciones de esta forma es la que vamos a estar haciendo. Entonces voy a copiar este código. Lo pegaré en las otras validaciones, como en el de aquí y en el del delete. Y haré los cambios. Este será el btn 2, este será el 3 y lo mismo aquí. 3, 3, este ya no será create sino que delete. Aquí se buscará el btn delete y lo mismo acá. Aquí es el update, entonces buscamos el btn update, la variable update, y será el btn 2. Y para el permiso de lectura, como ya tenemos la condición if, simplemente agregamos el complemento. Si el read está activado o tiene un estado activo, vamos a crear el botón. Aquí no lo hemos creado. Vamos a copiar este código, lo pegamos. Este será el botón 1, será el btn read. Aquí me equivoqué, este es btn delete, perdón, create. Entonces btn1.visible true y aquí btn1.visible false. Listo, ya tenemos aplicado los permisos y lo vamos a poner a prueba. Vamos a nuestro query, hacemos un select, podemos ver que el único permiso que yo tengo es el de lectura, así que ejecutamos el proyecto y vamos a confirmar eso. Ok, aquí tenemos un error porque obviamente esto no aplica para la fila. Entonces simplemente eliminamos esto, ponemos el identificador create y create. ¿Por qué no aplica aquí? Porque obviamente el botón create no se agrega por cada una de las filas de los registros. Esto solo pasa para los otros. Ok, entonces damos a iniciar. Espero que este proceso se vaya entendiendo, ya que estoy haciendo todo este proceso en tiempo real para que sea lo más realista posible y poder ir viendo los errores que se van obteniendo, poderlos ir solventando. Damos a iniciar sesión, iniciamos sesión y listo. Como podemos ver, solo tenemos disponible el botón de lectura. Ahora voy a cerrar sesión, voy a hacer los cambios aquí. Vamos a poner activo el estado donde el ID role permiso es el 7, que sería el update. Entonces le damos
ejecutar, listo, y vamos a iniciar sesión nuevamente. ¿Por qué cerré sesión? Porque obviamente el identificador del rol se está guardando en la variable de sesión, entonces los cambios se aplican cuando se inicia sesión. Aquí está. Muy bien, ya tenemos los dos botones habilitados, entonces vamos a habilitar todas las opciones. Por el momento el rol número 2, o sea el de usuarios, tiene dos permisos, el de lectura, el de actualización. Podemos activarle el de creación y el de eliminación, así que vamos a activar el de eliminación y vamos a activar el de creación para que lo tengamos todos. Iniciamos sesión y listo, ya tenemos todos los permisos, pero obviamente, repito, todos estos permisos no deben de estar para este rol. Muy bien, entonces podemos detener el proyecto y el último cambio que haré será en la master page, en el diseño del botón de cerrar sesión, porque no le he aplicado las clases CSS correspondientes. Aquí está, le he puesto una S, guardamos y vamos a eliminarle los permisos a este usuario. Solo le dejaremos el de lectura, porque así debe de ser para un usuario. Muy bien, ejecutamos el proyecto, damos a iniciar sesión, iniciamos sesión e ingresamos. Ya solo tenemos el permiso de lectura. Ahora, si yo cierro sesión, podemos ver que el botón ya se ha actualizado, y si intento volver a la página anterior, pues no me muestra nada de nada. Esto se debe a que hemos cerrado correctamente la sesión del usuario, y esto lo hemos hecho con el código que hemos pegado en el page load de cada uno de los formularios. Este de acá, el respond.appendHeader cache control no store. Con esto nosotros nos aseguramos de que la caché se limpie y este procedimiento, o bueno, el page load, se ejecute cada vez que abrimos el formulario. Muy bien. Lo siguiente que haré es simplemente insertar más registros en la tabla para que podamos apreciar mejor este proceso. Ya he insertado unos registros en la tabla, he hecho la inserción de forma manual, por lo tanto la contraseña no ha sido encriptada con el patrón. Ok, como podemos ver, no se está aplicando la restricción por cada una de las filas de los registros de esta tabla, pero esto lo vamos a corregir fácilmente. Para solucionar este error simplemente cambiamos el while de posición. Iniciamos sesión. Y podemos ver que se han aplicado los valores. Voy a cerrar sesión y haré cambios en los permisos. Voy a conceder el permiso de creación y podemos ver que el botón Create ya está disponible. Cerramos sesión, revertimos ese permiso y concederemos el permiso de eliminación. Excelente, nuestro proyecto ya funciona. Ahora el último detalle que voy a corregir es cambiar el color de estos botones. Cerraré sesión, iré al index, a este le pondré warning
A este le pondré Danger. Y al botón Create le pondré btn y slide. Muy bien. Iniciar sesión nuevamente. Y listo. Ya tenemos los colores de los botones de forma diferente. Y así podemos jugar con los permisos. Ahora, la última prueba será actualizar mi usuario para que ya no sea del rol de user, sino que sea un ID con un rol número 1. Entonces, update usuarios set ID rol igual a 1, where ID usuario es igual a 1. Listo. Al resto de usuarios no les aparece ID rol porque no se los inserté, ya que generé la data con un website. Ahora que ya me he cambiado el rol, debo de tener permiso a todos los botones del crew. Excelente. Tengo el botón Create y tengo los botones para leer, actualizar o eliminar cada uno de los registros de mi tabla de usuarios. ¿Por qué? Porque mi usuario tiene el rol administrador. Espero que los conceptos o generalidades que se han visto, la lógica de programación para aplicar o gestionar los permisos en base a roles, te sea útil para tu proyecto. Si te ha gustado este video, no olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.